Las nuevas medidas de la administración norteamericana contra Cuba no solo son presentadas por la administración como una presencia norteamericana para la ayuda al pueblo cubano, para la supuesta ayuda al pueblo de Cuba, sino también, y así ha sido refrendado por el procónsul designado por el gobierno norteamericano en Miami, como una ofrenda de esta administración a esa parte reaccionaria del exilio cubano en los Estados Unidos. Pero ¿qué piensa otra parte de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, que tiene relaciones con su familia en este país, que visita Cuba y que desea visitar a sus familiares y tener relaciones normales con su país? Yo les propongo contactar ahora telefónicamente con Francisco González Aruca, director de una estación de radio en Miami y también, bueno, pues un analista sagaz de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y sobre todo lo que concierne a la comunidad cubana en Miami, y escuchar también, Aruca, tu visión, darte las buenas noches y escuchar tu visión precisamente sobre lo que significa el Plan Bush, este nuevo informe del Plan Bush para Cuba. Muy buenas noches. De la reacción que ha habido con relación a este informe en Miami, lo primero que debo advertir es que Miami no es una ciudad que se caracteriza por mucha libertad de expresión, y mucho menos con el tópico de Cuba, así que es muy difícil evaluar las cosas que se han dicho. Ha habido reacciones muy buenas, como es la de En Casa, un grupo de especialistas en estudios de Cuba, cubanoamericanos, académicos, del mundo académico, que han hecho unas declaraciones y unos análisis buenísimos. Y en televisión, cuando se reportó, pues por supuesto la gente en la calle, sobre todo los que están interesados en visitar a sus familiares, sumamente preocupados por esto. Yo voy a darte mi reacción, voy a darles mi reacción, lo que yo he visto del informe, lo que he comentado en mi programa, que incorpora a su vez la visión de otros analistas que yo también he estado contactando. Primero, a pesar de que en múltiples ocasiones el informe habla de no interferencia en los asuntos de Cuba, en el sentido de que es el pueblo cubano quien debe decidir, es obvio, y todo el mundo aquí ha reaccionado igual. Yo diría que inclusive personas que son oposicionistas al gobierno de Cuba han reaccionado conscientes de que esto es obviamente una intromisión más en los asuntos internos de Cuba. Eso es inevitable no concluirlo, y creo que eso se ha visto claramente. Segunda cosa importante es la preocupación que existe con relación a esa sección secreta del informe, porque precisamente un informe que va guiado a producir un cambio de régimen en Cuba, eso también está claro, y tiene una sección secreta, pues deja abierta cualquier posibilidad de qué cosa es lo que puede acabar haciendo. La tercera cosa también interesante que ha salido a relucir es la mención a Venezuela en el informe. Como mínimo 9 veces se menciona el nombre de Venezuela vinculado al de Cuba, etcétera, y por lo tanto preocupante también qué implica para Venezuela lo que este informe planea hacer. Yo quiero mencionar específicamente dos capítulos o dos aspectos de dos capítulos que aquí se han enfatizado poco por los medios de prensa y que sin embargo considero importantes. En el capítulo 1 se habla de por primera vez la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que permitiría llevar a tribunales a personas, empresarios extranjeros en Cuba, etcétera, que están operando propiedades en Cuba. Eso siempre se había pospuesto por los presidentes de Estados Unidos, porque abrir eso sería una caja de Pandora con enormes consecuencias. Sin embargo, en el capítulo 1 del informe se dice que el presidente va a tener el poder de crear excepciones, aunque posponga la implementación del título 3, se puede aplicar a países específicos que estén contribuyendo a lo que el informe llama la sucesión del poder en Cuba. Eso es sumamente peligroso y por supuesto aquí se ha interpretado por diferentes analistas como que va dirigido específicamente al caso de Venezuela. Y la segunda cosa también muy concreta que se ha ignorado por los medios aquí en Miami es en el capítulo 7, donde se habla de, por primera vez que yo sepa, la creación de una verdadera estructura paralela dedicada al problema cubano, una estructura oficial, que obviamente sería creada por el presidente si es que llega a crearse, pero se le recomienda que la cree, una estructura paralela oficial al Estado, con relaciones con diferentes departamentos del Estado, diferentes ministerios, a partir de una comisión de coordinación de política hacia Cuba, presidida por el encargado del periodo de coordinación de Cuba en el Departamento de Estado y un representante del Consejo de Seguridad Nacional. Lo veo como, y lo vemos, lo que hemos analizado esto, como muy peligroso ya desde ahora también, porque la creación de una estructura
que va a especializarse en contactar todos los departamentos relevantes del gobierno en Estados Unidos, inclusive del Congreso, para criticar la política a medida que se siga haciendo, para si hay cambios, recomendar cambios. Esto a lo que va a llevar no solo es a un engrasamiento de una maquinaria para poder actuar cuando ellos estimen conveniente con relación a Cuba, sino que además permite precisamente a las personas o instituciones que formen parte de esa estructura desarrollar el nivel de influencia que aquí, y sobre todo en Miami, se transforma no solo después en influencia electoral, sino en ganancia monetaria. Se está creando una estructura no solo para lo que ellos esperan que van a hacer mañana en Cuba, sino para acumular influencias en el día de hoy. En general, la reacción en general que yo he tenido, y sobre todo a través de mi programa, ha sido por supuesto negativa, pero eso tú no lo percibes en los medios tradicionales de Miami, porque no se prestan a ese tipo de reacción. Finalmente, yo no puedo comentar sobre esto sin mencionar que probablemente la preocupación mayor de inmediato aquí la tienen cubanos americanos, que obviamente se dan cuenta con este informe que una vez más, como sucede en todos años electorales, fíjense que estos informes se hacen en años pares, el año 2004, el año 2006, probablemente hagan algo en el 2008, coincidiendo exactamente con elecciones a nivel federal. Estos cubanos americanos están conscientes por el informe y por lo que se ha dicho de él, que va a significar de nuevo un endurecimiento aún mayor precisamente de las relaciones de viajes que de por sí ya habían sido tratados en una forma cruel en el primer informe del año 2004. Esa es mi reacción a lo que ha habido hasta ahora y lo que yo he percibido aquí en Miami. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muy buenas noches. Francisco Aruca, desde Miami. Gracias, Aruca, precisamente por esta visión de la reacción de la comunidad cubana en Miami y de una parte de ella. Y creo que es interesante, Taladrí, también remarcar algunos aspectos de esas implicaciones de este plan para los cubanos que viven en los Estados Unidos y sobre todo para esa imagen que se trata de presentar de una oposición frontal de esa comunidad cubana en Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Ese plan va contra la familia cubana y va contra los cubanos que viven en el exterior y que viven en Cuba. Este plan tiene puntos, por razón de tiempo no los voy a leer, están aquí, se pueden leer, que tratan de evitar que los cubanos viajen a Cuba, de evitar que haya intercambio incluso religioso, ya no solo entre cubanos, sino con los Estados Unidos, cosa que ha sido condenada, porque se calificó organizaciones religiosas en el informe como organizaciones controladas, así mismo. Este plan va contra que la familia se ayude. Usted tiene un tío, un padre, un hermano y no puede enviarle una ayuda, independientemente de que usted no dependa. Cosa que sucede normalmente en todos los países de América Latina. Es una de las principales industrias de América Latina hoy, las remesas, controladas por distintas empresas. En México hoy creo que es ya la segunda industria de ese país. Y en países centroamericanos es la primera. Es la primera, y lo han usado en otras elecciones. Las elecciones de Salvador última usaron como instrumento político ese tema de la remesa, lo están usando aquí. Además han calificado anteriormente, y como aquí todo está vigente, como ya se explicó todo lo que hay anteriormente, el presidente de Estados Unidos determinó, aunque usted no lo crea, que dos primos, ¿no? Eran primos, sí, que dos primos no son familia. Los tíos no son familia. Que los tíos no son familia, para evitar que hubiera viajes, que hubiera contacto, que hubiera familia. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver eso con liberar a nadie? Es una buena pregunta. Y por tanto eso demuestra también que esa comunidad ni es homogénea y lo más importante, que está cambiando, a diferencia de lo que fue en los años 60, que es la que domina y controla, vamos a llamar, el establishment de Miami. De cara al pueblo norteamericano, Polanco, un plan como este, medidas como estas, ¿qué significa?